Gracias, Yulisa. Quería que te mantuviera aquí. Voy a hablar de este tema, que lo voy a conectar con la situación que tenemos. Primero, anunciarle al país que yo había dicho, y con relación a un tema político del cual me referí el lunes después de los resultados municipales del domingo, me había comprometido a hablar sobre ese tema. Los resultados y la situación del partido, que se entiende que es un conflicto porque hay organizaciones en las que tú no puedes decirle la verdad a quien comete un error. Primero porque se ofende el que lo cometió y segundo porque aparecen 5 o 6 lambones que inmediatamente comienzan a hablar de por qué tú le dijiste lo que tenía que decir al quien tiene la culpa de acontecimientos ocurridos que no debieron pasar. Y como siempre me he manejado con mucha transparencia y con la valentía necesaria para decir lo que yo creo, dije que iba a revelar al país algunas cosas para que algunos amigos, pero no puedo crear una situación y referirme a temas políticos de la naturaleza a la que quiero referirme frente al tema que tenemos del coronavirus. Y por eso, mucha gente que nos ha abordado sobre eso. Decirle que ya nosotros tenemos todo listo. Inclusive íbamos a grabar en el día de hoy. Y después de la situación que se ha presentado, lo hemos dejado para después de pasar todo esto. Pero lo vamos a decir porque es bueno decir algunas cosas. Que algunos se venden como santos, no lo son. Algunos entienden que hay que soportarle todas sus mediocridades y llamar irrespetuoso a alguien que le reclama con vehemencia. Que se actuó de mala manera detrás de un objetivo unipersonal y de 5, 6 o 7. Y yo nunca he convivido con eso. Y lo digo porque sé lo que ocurrió. Con esto no voy a atacar a nadie. Dije lo que dije públicamente en un Twitter el lunes porque lo sentí. Porque me duele esto más que todo eso que esperan que depositen en la Junta para después cobrar y algunos sacar comisiones, hacer factura y hacer vaina, factura de restaurante. Pero ahí vamos. Yo sigo siendo de Alcántara aquí, fuera del país, en Haití, en Rusia, donde quiera. Miren, ustedes saben que ayer cuando el presidente estaba hablando, atento todo el país, creo que la audiencia nacional estuvo, no voy a decir que un 100%, pero si los ratings de esa intervención del presidente le estuvieran midiendo, estuviera más alto que todas las cosas que han ocurrido desde el punto de vista visual, televisivo, en los últimos años. Todo el dominicano estaba pendiente. Hasta yo vi a Danilo. Algunos, Hasta yo vi a Danilo. Sí, no, había que ver el presidente de la Yo no República, lo veo, no pero sé. yo lo vi ayer. No sé, irrespetuoso el presidente. No, todo. yo soy sincero. Sí. Yo no lo veo. Hasta agosto es el presidente Ahora, yo de los lo vi. dominicanos, hasta agosto. Gracias a Dios Gracias a Dios, de Gustavo. que se va. Y pasaron una coletilla. Bueno, depende. A Leonel le fue muy bien con una declaratoria de emergencia. No porque él quisiera declararlo en emergencia, sino porque tuvo o había una situación real. Eso es lo que quisiera mucha gente, pero mire, se van. Mira, más desafortunada que esa posición de decir algunos algunos dirigentes políticos, que miren, declararon el viernes, dijeron que iban a suspender los vuelos, eso es para que la gente no vaya a votar y se mete en miedo y el coronavirus. Pero lo habían hecho en Francia, que había elecciones. Entonces yo le pregunto con esto no quiero defender al gobierno, porque el que me conoce a mí sabe que yo no tengo nada que ver con gente del gobierno. Pero entonces, ¿por qué nada más cogieron miedo la gente de eso que reclamaron? O sea, los otros no cogieron miedo para salir a votar por el coronavirus y por toda la cosa. No sea pendejo. Y yo leía una coletilla en el que decía, el Estado Dominicano se tranza en un acuerdo con Odebrecht en el arbitraje internacional de Nueva York y concede 395 millones de dólares, de los cuales los 339, creo que son, o 36, que fueron colocados en una valija para, en caso de que se necesitara, se usara, pero había que terminar a Punta Catalina, que yo estoy de acuerdo con que se terminara, si ahí se fuera extrayendo el dinero y se concluyera. En definitiva, creo que 55 o 56 millones de dólares más se le va a entregar, aparte de todo lo que se gastó ahí. Aparte de los 1.900, entre comillas, y le pongo 2 comillas más, y le pongo 2 comillas más, que son los 1.900 y pico de millones de dólares que se gastó.
pero yo dije aquí, eso fue en el 17, dije yo, en momento en que Odebrecht estaba solicitando 708 millones adicionales a lo pactado, en un contrato, óigame bien, en el cual esa compañía se comprometió, no solo el consorcio, los tres, el consorcio compuesto por Tecnimont, Estrella y Odebrecht. Si me equivoco, ustedes me corrigen. En el momento en que se comprometió, cuando se licitó y se adjudicó el contrato, inclusive hacer el ente, Odebrecht en este caso, de la canalización del financiamiento para que el Estado no pudiera o no debiera colocar bonos con tasas de intereses que pudieran afectar la economía dominicana, y que en ese contrato se comprometió con llave en mano a que eran 17 millones de dólares, llave en mano, y usted me entregó, tenga su llave, prenda y arranque. Eso le llaman llave en mano. Y que en ese contrato se estipuló que los retrasos conllevaban una sanción desde el punto de vista pecuniario a la compañía o al consorcio. Odebrecht, debido a la situación en la que se involucró, que no es culpa de nadie, sino de ella y de aquellos que le cogieron los cuartos a esa compañía, del cual la República Dominicana aceptó la cantidad que ellos dijo que pagaron en soborno, que fue mucho más de ahí, e hicieron un acuerdo que posteriormente obligaron a un juez de paz a que pudiera homologar eso. Le aceptaron 30 millones de dólares, que posteriormente no ha aparecido la otra parte. Yo dije, no iba a pagar el completivo. Y lo segundo, tan pronto salió la información de que estaban pidiendo 708 millones adicionales fuera del contrato, y dije que el paso siguiente del Estado era decir que no lo iba a pagar, dije que era un aguaje, porque se había acordado pagar 400 millones de dólares de los 708. Recuerdo haber tenido una confrontación aquí con Esteban Delgado, que me retó y me dijo, no es verdad que Bichara dijo que iba a la arbitraje internacional, y yo tuve que googlear y buscarle que lo había dado una declaración en una misa conmemorativa del aniversario de esa empresa. Dijo que no lo iba a pagar y que el Estado no lo iba a pagar, cuando el Estado desde el 17 había acordado dar esos 400 millones de dólares. En definitiva, la noticia sale ayer. ¿Y por qué yo hago referencia hoy? Porque nos la pasaron en coletilla y después salió en los medios de comunicación, conjuntamente con la medida de emergencia y de excepción del presidente de la República, para que nadie se refiriera al tema. Pero ya de todo lo que hemos hecho aquí en 2 horas que tenemos casi, ya nos referimos a todo lo que teníamos que ver con el estado de excepción, de emergencia, contribuimos con el gobierno, pero no se puede dejar pasar como simple coletilla el que no han metido de contrabando en una fecha no indicada, el que el Estado Dominicano ha sido perjudicado con casi 400 millones de dólares, como yo lo dije aquí. Casi 450. Casi 450. Y no vamos a seguir discutiendo, porque voy a dar los detalles de qué pasó en esas supuestas audiencias de arbitraje. Cuando pase todo esto, para que ustedes vean que no fue más que una simulación para decir que se están defendiendo los intereses de un pueblo, cuando no es verdad. Que el Estado aparentaría, frente a este tema, y ya está construida la planta, haber actuado más como socio que como cliente. Y cuando me refiero de socio, no voy a decir que el Estado per se, en sentido general, sino aquellos que abogaron para que eso ocurriera, que se han beneficiado de eso. Como estamos en tema de coronavirus y de todo esto, solamente quería decirlo para no dejarlo pasar. Pero eso desde el 17 lo dije yo aquí, y lo pueden buscar ahí en Z101. Alcántara dice que lo del arbitraje no es más que una simulación, porque se acordó entregarle 400 millones de los 708. ¿Y cuántos son hoy? 400 millones de dólares. Pongan un chelito más, pónganle 2 chelitos menos, aunque sean dólares, y se va a dar cuenta que cuando decimos algo aquí, yo siempre he dicho que lo anoten, porque la información es porque la tenemos desde el punto de vista veraz, incuestionable, y lo decimos porque no tenemos ningún tipo de atadura que no sea con el Estado, con la sociedad y con un pueblo al que a través de los medios de comunicación se le venden tantas mentiras que entonces nos obligan a nosotros a no creer las verdades que quieran emitirnos.